Cada año se fabrican decenas de miles de drones en el mundo, pero solo unos pocos logran cambiar las reglas del juego de toda una guerra. Y lo más sorprendente, no estamos ante una obra maestra tecnológica de millones de dólares, sino ante un extraño triángulo hecho con materiales que parecen más bien el empaque de un televisor. Y aún así, es capaz de recorrer hasta 2.500 kilómetros y poner nerviosos a los sistemas antiaéreos más caros del mundo. ¿Cómo es posible que lo primitivo se haya convertido en el arma del futuro? ¿Y qué se esconde realmente dentro de esta motoneta, cuyo sonido hoy aterroriza más que el de los motores a reacción? Quédate hasta el final, porque hay un detalle en este diseño que lo explica todo. Y de verdad te va a sorprender. Empecemos con un vistazo visual, porque este aparato tiene una envergadura de 2,5 metros y un largo de 3,5 metros. Este pajarito pesa unos 200 kilogramos. Miren el fuselaje. No es aluminio aeronáutico ni titanio espacial. Es fibra de vidrio y poliestireno expandido. Sí, escucharon bien. El mismo material con el que empacan su televisor nuevo. ¿Por qué es genial? Se preguntarán. Porque este fuselaje casi no refleja ondas de radio. Es tan simple que los grandes y sofisticados sistemas de defensa antiaérea a veces simplemente no entienden qué está volando, si es un objetivo real o alguna bandada de pájaros que decidió migrar al sur en febrero. El corazón de este triángulo volador es el motor. Un motor de gasolina de 2 tiempos con 50 caballos de fuerza. Suena exactamente como la vieja moto del abuelo o la cortadora de césped del vecino un sábado por la mañana. Por ese sonido, los bautizaron mopeds. El tanque tiene combustible suficiente para que esta estructura pueda volar hasta 2.500 kilómetros. Solo piénsenlo, 2.500 kilómetros con un motor de ciclomotor. Su velocidad no es nada impresionante, entre 120 y 180 kilómetros por hora. O sea, si pisas a fondo en un auto deportivo, podrías adelantarlo en la carretera. Pero no necesita apurarse. Su trabajo es zumbar durante mucho tiempo, de forma insistente, hasta que alguien no aguante más. Ahora pasamos a lo más interesante, el cerebro. Esperan ver procesadores de última generación que cuestan millones de euros, pero no. La navegación aquí funciona con una señal civil común del sistema de posicionamiento global. En pocas palabras, adentro tiene algo muy parecido al GPS de su smartphone, solo que un poco mejor protegido contra interferencias. Si el enemigo intenta bloquear esta señal, el Shahed tiene un plan de respaldo. El sistema inercial. Es un conjunto de sensores que le dicen al aparato hacia dónde se inclina y a qué velocidad vuela. Es como caminar en la oscuridad de memoria. No muy preciso, pero eventualmente llegas a la pared. Ahora, sobre lo que lo convierte en un kamikaze. En la parte delantera, lleva escondidos entre 30 y 50 kilogramos de explosivos. Eso es mucho. Es muchísimo para una estructura tan ligera. Cuando este triángulo impacta contra un objetivo, se convierte en una bola de fuego. Y aquí está la trampa principal. Uno de estos aparatos cuesta aproximadamente 20.000 euros, mientras que el misil con el que intentan derribarlo puede costar 2 millones de euros. Solo comparen estas cifras. 20.000 contra 2 millones. Es como intentar matar un mosquito con un lingote de oro. Incluso si aciertas, igual pierdes en dinero. Ahora estoy parado junto a un lanzador, y parece un contenedor de carga común y corriente. Dentro hay 5 compartimientos. Se lanzan uno tras otro con un acelerador de pólvora. Es como una pequeña patada de fuego que empuja al dron al aire. Y después se enciende ese mismo motor de ciclomotor. A menudo vuelan en enjambres. ¿Por qué? Bueno, porque un objetivo solo es fácil,
Pero cuando te vienen 10 o 20 de estos desde todos lados, el sistema de defensa simplemente colapsa. Empieza a entrar en pánico, dispara todos sus misiles caros, y al final, uno de estos voladores baratos siempre se las arregla para colarse. Es interesante ver cómo ha cambiado la guerra. Antes, todos presumían de complejidad, y ahora vemos el triunfo de lo primitivo. Es como en el mundo de las computadoras. A veces una vieja y confiable calculadora es más segura que una tablet sofisticada. Los diseñadores se deshicieron de todo lo innecesario. No hay cámaras que transmitan imágenes en tiempo real. No puedes controlarlo como un joystick. Simplemente ingresas las coordenadas antes del despegue, presionas un botón y lo envías en un viaje de ida. No necesita regresar a casa, no necesita recibir un salario ni medallas. Es pura matemática de destrucción. La pieza más compleja de este dron es probablemente la hélice. Es de madera o plástico, tipo empuje, es decir, está montada detrás del motor. Simplemente empuja el aire y hace que este triángulo de espuma se mueva hacia adelante. Miren estas costuras en el fuselaje. Están hechas de forma simple y tosca. Y es precisamente en esta simplicidad donde radica su peligro. Porque lo que está construido de manera simple es muy difícil de romper por software o técnicamente. ¿Saben qué fue lo que más me impactó durante este recorrido? El contraste. Por un lado, vemos estos desarrollos en los hangares, y por otro, entendemos cuántos recursos hay que gastar para detener estos ciclomotores voladores. La gente construye radares gigantes, crea complejos algoritmos de inteligencia artificial, y luego llega un triángulo de espuma por $20.000 y dice: «Hola, aquí estoy». Para terminar, quiero decir que este video no va de fascinarme con armas, sino de entender cómo funciona la ingeniería moderna en condiciones extremas. Esta es la historia de cómo lo barato se convirtió en la mayor ventaja, y el ruido de una cortadora de césped en una señal de alarma. El mundo está cambiando, y las fábricas que visitamos se vuelven cada vez más extrañas. ¿Quién habría pensado que estaríamos hablando de fibra de vidrio y motores de gasolina como algo capaz de cambiar las reglas del juego en el gran escenario? Espero que haya sido interesante ver este aparato a través de mis ojos. No olviden que detrás de cada una de estas máquinas hay personas, números y muchísimos cálculos. Seguimos nuestro recorrido por los sitios industriales más interesantes del mundo, así que quédense por aquí. Viene más metal, tuercas y descubrimientos inesperados. Cuídense, no ignoren el sonido de motocicletas en el cielo, suscríbanse a mi canal y recuerden, hasta la cosa más simple puede ser mucho más compleja de lo que parece a primera vista, si la miras desde el ángulo correcto. Nos vemos en los próximos videos. ¿Les gustaría que analizara en detalle el sistema de combustible de este dron o que les mostrara cómo operan los grupos móviles que intentan interceptarlos? Cada año se instalan cientos de plataformas petroleras marinas en el mundo, con un peso que supera varias veces al de la Torre Eiffel. Pero, ¿te has preguntado en qué se sostiene todo ese peso colosal durante el montaje en medio del océano embravecido? Todo depende de una sola pieza. Una microfisura invisible de apenas 0,5 milímetros puede causar una catástrofe de miles de millones de euros. Mira este video hasta el final y descubrirás el gran secreto de los metalúrgicos. Cómo se forjan gigantes capaces de levantar 10.000 toneladas a partir de acero hirviendo a 2100 grados. ¿Y qué detalle crítico ocultan los fabricantes de grúas marinas para evitar el colapso? ¿Listo para sumergirte por completo? ¡Vamos!
La producción de ganchos gigantes para grúas comienza con la preparación oficial de la materia prima, en talleres metalúrgicos especializados. Aquí trabajan con acero estructural de alta calidad, donde el contenido de carbono no supera el 1%, mientras que las adiciones de cromo hasta el 2% y molibdeno hasta el 0,5% garantizan la resistencia a la tracción necesaria de más de 1000 megapascales y una alta tenacidad al impacto. Estos elementos no se eligen por casualidad. El cromo proporciona resistencia a la corrosión para condiciones marinas y el molibdeno previene la fragilidad a bajas temperaturas. La materia prima llega en forma de briquetas o lingotes de 20 toneladas cada uno, que se cargan en potentes hornos de arco eléctrico con capacidad de 200 toneladas. Estos equipos parecen enormes calderos de 10 metros de altura con electrodos de grafito de 600 milímetros de diámetro. Al aplicar una corriente de hasta 100.000 amperios, se forma un arco de medio metro de longitud que funde el metal hasta alcanzar una temperatura de 2100 grados Celsius. El horno gira para mezclar uniformemente y los gases se expulsan a través de potentes filtros. El proceso de fundición dura entre 4 y 5 horas, durante las cuales se purifica el metal, eliminando impurezas mediante evaporación al vacío y soplado con argón. El metal fundido listo, de un brillante color amarillo, se vierte en cucharones revestidos con ladrillo refractario. La temperatura de salida ronda los 1650 grados. El cucharón se eleva con grúas y se transporta hasta la línea de colado. Aquí esperan los moldes, estructuras masivas de acero que pesan hasta 200 toneladas, con masa de arena y arcilla o revestimiento metálico. Los moldes de 50 metros de largo por 5 de ancho ya están preparados, calculando una contracción del metal del 2%. El vertido se posiciona en un ángulo de 45 grados para evitar burbujas de aire. El metal líquido, en un chorro de medio metro de ancho, llena el primer molde en 15 minutos. Luego se cierra el molde con una tapa y se coloca en una zona de enfriamiento controlado. El crecimiento máximo es de hasta 800 grados durante las primeras 24 horas, luego otros 2 días hasta 200 grados, y el enfriamiento completo, a temperatura ambiente, puede tardar hasta una semana. Los sensores monitorean los gradientes de temperatura a una profundidad de 10 centímetros para evitar tensiones térmicas que podrían causar grietas. Durante el enfriamiento, el metal cristaliza en una estructura austenítica gruesa, que más tarde se optimizará mediante tratamiento térmico. Los trabajadores con trajes de protección controlan el proceso a través de paneles de vidrio, mientras la automatización registra miles de parámetros. La pieza terminada pesa entre 100 y 200 toneladas, mide hasta 12 metros de largo y tiene un diámetro de hasta 2 metros en la base. Se extraen del molde con grúas de 300 toneladas de capacidad y se preparan para la siguiente etapa, la forja. Después de un largo enfriamiento, la pieza de metal de entre 100 y 200 toneladas se extrae del molde con grúas potentes y se transporta al taller de forja. Un espacio enorme de 2000 metros cuadrados, con techos de 25 metros de altura. Aquí están las prensas hidráulicas que generan hasta 50.000 toneladas de fuerza, máquinas que producen presión de millones de pascales. La pieza se corta en secciones de 6 a 8 metros de largo y se calienta en hornos de gas hasta 1200 grados Celsius. El metal toma un color rojo brillante y se vuelve maleable. Operarios con trajes térmicos, usando pinzas magnéticas, colocan la sección bajo la prensa. Primera etapa: deformación gruesa. La prensa baja con una fuerza de hasta 10.000 toneladas, comprimiendo el metal entre 20 y 30% en cada ciclo. Cada golpe dura segundos, transformando los contornos desde la forma cilíndrica hasta el perfil del gancho.
Luego viene el forjado intermedio. El metal se estira, se forman orificios para cables de hasta 60 centímetros de diámetro y ojales de 15 centímetros de grosor. Las prensas están equipadas con matrices complejas de acero de alta resistencia que replican la geometría exacta del futuro gancho. El número total de ciclos de forja es de hasta 50 por sección, con pausas para recalentamiento cada 10 a 50 minutos. La etapa final es el mecanizado de precisión de la parte operativa. El diámetro del arco principal del gancho alcanza 1 metro. El grosor de las paredes es de 30 centímetros. El radio de curvatura es de 2 metros 50 centímetros. Las matrices de la prensa presionan con precisión de hasta 1 milímetro, creando nervaduras de refuerzo híbridas. Después de cada golpe, se limpia la cascarilla con aire comprimido a una presión de 6 bares. El momento clave es el tratamiento térmico. El gancho se coloca en hornos para revenido a 650 grados durante 20 horas. Esto elimina las tensiones internas y mejora la tenacidad al impacto. Luego viene el mecanizado en fresadoras. Y ahora, lo más interesante, el control por ultrasonido. Cada gancho se revisa en busca de grietas ocultas. Los sensores escanean el metal con ondas de 5 MHz, detectando defectos desde 0,5 milímetros. Si encuentran aunque sea una microfisura, la pieza se descarta. Este es el estándar de seguridad para grúas offshore, donde el gancho soporta cargas de hasta 10.000 toneladas a 2 metros de profundidad. Miren cómo los operadores trabajan con estos monstruos. Alrededor hay grúas de 200 toneladas que mueven las piezas entre talleres. La planta produce hasta 20 de estos ganchos al año. Cada uno vale millones de euros. Van a grúas de compañías como Gerema o Saipem para instalar plataformas petroleras en el Mar del Norte. Estos ganchos se prueban en tanques de agua salada, simulando condiciones marinas. Los cargan hasta el 120% de su capacidad nominal y el metal resiste. La superficie se cubre con una capa de epoxi de 200 micrones para protegerla de la corrosión. El acero para estos productos llega desde Escandinavia, donde se funde en hornos de vacío. La logística es impresionante. Las piezas pesan 100 toneladas cada una y las traen en barcazas. En la fábrica trabajan 200 especialistas, desde metalúrgicos hasta ingenieros. Este gancho ya está casi listo. Lo pintan, marcan el número de serie y preparan para el envío. Irá a una plataforma donde levantará una sección de 8.000 toneladas. Si vieran cómo funciona en el mar, las olas golpean, el viento silba y el gancho sostiene todo. Y mi canal se sostiene con sus suscripciones. El parque mundial de grúas offshore supera las 4.000 unidades, de las cuales unas 1.200 son buques flotantes, con capacidad de elevación superior a 5.000 toneladas. Los ganchos para estas máquinas enfrentan la limitación de que hay pocos fabricantes especializados. En Europa son principalmente empresas en Países Bajos, Noruega y Alemania, donde la capacidad total de producción alcanza unas pocas unidades al año. Ya saben cómo me encanta meter la nariz, donde a la gente común no la dejan entrar ni con mucha plata. Hoy terminé en un lugar donde el aire está tan denso de vapor y ese olor particular del hierro al rojo vivo que parece que lo pudieras cortar con un cuchillo. Llegamos a una de las fábricas más grandes del mundo donde fabrican discos de freno. Este lugar ocupa un territorio que equivale aproximadamente a 500 canchas de fútbol. Aquí no vas a andar corriendo por gusto, así que nos movemos por las naves en unos carritos eléctricos especiales para ahorrar tiempo y no desgastar las suelas de los zapatos antes de que empiece la grabación.
Todo comienza con lo que la mayoría llamaría simplemente un montón de chatarra. Es bastante irónico. Lo que más tarde detendrá tu auto a 120 km por hora, ahora parece una enorme pila de basura oxidada. Viejos radiadores de hierro fundido, algunas partes de carrocerías, vigas retorcidas y otras piezas de metal inútiles. Pero para esta fábrica, esto es un verdadero tesoro. Un enorme electroimán, suspendido de una grúa, levanta de golpe varias toneladas de este hierro y lo arroja con estruendo en la boca de un gigantesco horno de inducción. Se ve bastante escalofriante si te paras demasiado cerca. El horno zumba en una frecuencia tan baja que ese sonido no lo sientes con los oídos, sino en algún lugar profundo del pecho, como si tu corazón intentara sincronizarse con este pesado ritmo industrial. La temperatura dentro del horno sube hasta 1500 grados Celsius. Con ese calor insoportable, hasta el acero más resistente se convierte en una sustancia líquida que parece más una sopa hirviente y peligrosa que algo sólido y confiable. Cuando el horno se inclina para verter ese metal fundido, todo alrededor se ilumina con una luz naranja brillante que te hace querer cerrar los ojos. Aquí no hay belleza artificial, solo física pura y una cantidad increíble de calor. Cada porción de metal pasa por un análisis instantáneo. Los técnicos de laboratorio, con trajes especiales, toman una pequeña muestra, la enfrían y en cuestión de segundos determinan su composición química. Si el contenido de carbono o silicio se desvía de la norma aunque sea un 1%, todo ese lote enorme se envía de vuelta a fundición sin pensarlo dos veces. Aquí no perdonan errores, porque el precio de esa falla puede ser demasiado alto para el consumidor final. Luego, este fuego líquido se vierte en moldes. Aquí usan una tecnología interesante: fundición en arena. Podrías pensar que la arena es algo poco confiable, pero aquí está mezclada con resinas especiales y bajo presión enorme se vuelve dura como concreto. El metal llena los espacios vacíos dentro de este molde de arena, y es justo en ese momento cuando nace la pieza bruta del futuro disco. Todavía no se parece en nada a esa pieza brillante que estamos acostumbrados a ver en las tiendas de repuestos. Es más bien como una galleta grande, pesada y muy sucia de color negro. Después del vaciado, los discos tienen que enfriarse de forma natural. Este proceso lleva tiempo, a veces varias horas. Esto es crítico. Si intentas enfriarlos más rápido, por ejemplo, echándoles agua, el metal se vuelve demasiado frágil. Un disco así puede simplemente hacerse pedazos al primer pisotón fuerte del freno en alguna carretera bajo la lluvia. Cuando las piezas están apenas tibias y no al rojo vivo, van directo al taller de mecanizado. Aquí es donde empiezan a mandar los robots. Trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana, sin pausas para almorzar ni quejas sobre su duro destino. Cada disco cae en las garras de un manipulador que lo coloca en una máquina de control numérico. Unas cuchillas especiales le sacan el exceso de metal con tanta facilidad como si no fuera hierro fundido duro, sino un pedazo de mantequilla fría. En esta etapa reina una precisión fanática. Una desviación de 0,8 milímetros ya se considera un fracaso total. Ese disco nunca llegará al almacén, porque provocaría una vibración que en pocos meses destrozaría la suspensión del auto y obligaría al conductor a gastarse un dineral en reparaciones. Es fascinante ver cómo de una forma tosca y fea va surgiendo poco a poco una superficie perfectamente lisa, casi como un espejo. Después, en los discos se perforan orificios de ventilación y canales internos. Esto no se hace por estilo visual, como piensan algunos adolescentes.
es un sistema de refrigeración absolutamente vital. Durante un frenado intenso, el disco puede alcanzar temperaturas de hasta 700 grados Celsius. Si este calor no se disipa a tiempo, el metal empieza a perder sus propiedades de fricción y los frenos simplemente desaparecen en el peor momento posible. Así que estos agujeritos y canales son el resultado de largos cálculos de ingenieros, no simplemente alguna decisión de diseño para verse bonito. Después de eliminar toda la viruta sobrante, cada disco pasa por un balanceo dinámico. Es muy parecido a lo que hacen con las ruedas de tu auto en el taller de llantas, pero aquí el nivel de precisión es decenas de veces mayor. Un dispositivo especial hace girar el disco a velocidad altísima y detecta el más mínimo desbalance de masa. Si un lado resulta más pesado, aunque sea por 3 o 4 gramos, la máquina automáticamente perfora un pequeño hueco, casi invisible en el lugar exacto del borde, para igualar el peso. Ahora el disco está perfectamente balanceado y listo para funcionar a cualquier velocidad sin ruidos extraños ni vibraciones. Decidí preguntarle al jefe de tecnología cuántos de esos discos producen en un día completo de trabajo. Solo sonrió con cansancio y me dijo que hace tiempo dejaron de contarlos por unidades. Ahora, la contabilidad se lleva en miles de toneladas de producto terminado al mes. Solo piénsenlo, esta fábrica suministra piezas para casi la mitad de todo el mercado automotriz europeo. Eso significa que 1 de cada 2 autos que ven en las calles de su ciudad probablemente frena gracias a estos discos de metal fabricados aquí, en este taller ruidoso y caliente. Antes del empaque, los discos pasan por un proceso de aplicación de recubrimiento protector. Se pintan con una pintura especial resistente al calor o se cubren con una fina capa anticorrosiva a base de zinc. Esto se hace para que no se conviertan en un pedazo de metal oxidado durante el largo almacenamiento en bodega o el transporte en contenedor marítimo a través del océano. Por supuesto, después de los primeros kilómetros de conducción, esta pintura en la superficie de trabajo desaparecerá completamente por la fricción colosal de las pastillas, pero los bordes y las partes internas quedarán protegidos contra la sal y la suciedad del camino. La última etapa, y probablemente la más importante, es el control de calidad final. Y no se trata de una simple inspección visual por un trabajador cansado al final del turno. Aquí utilizan escáneres ultrasónicos y equipos de rayos X de última generación. Buscan defectos internos como burbujas de aire o microfisuras imposibles de detectar incluso con lupa. Aunque el disco se vea perfecto por fuera, si el rayo X detecta un hueco de 2 milímetros en lo profundo del metal, va directo a la trituradora. Aquí nadie escatima en seguridad, porque todos entienden perfectamente que de esta pieza depende directamente la vida del conductor y los pasajeros. Suscríbete y pronto emprenderemos juntos otro viaje fascinante.